Bien, damos inicio a la presentación del texto de Adolfo Carpio sobre Edmund Husserl, capítulo 13 de su libro Principios de Filosofía, titulado La Fenomenología, Husserl. Empieza hablando de la situación, del contexto histórico de la época de Husserl, en que aparece la filosofía de Husserl, una situación de agotamiento filosófico, según la describe Carpio, sobre todo en lo que se refiere a las grandes figuras filosóficas y en lo que hace al clima de propicio para que surjan estas grandes figuras de la filosofía especulativa. No olvidemos que la segunda mitad del siglo XIX es sobre todo una época de predominio del positivismo y del cientificismo, ¿no? Leamos un poquito lo que dice Carpio allí. Después de la muerte de Hegel en 1831, aquí yo hago algunas correcciones en algunas imperfecciones que tiene el texto escaneado que ustedes manejan. Me permito corregirlo y creo que les hago un pequeño favor. Después de la muerte de Hegel en 1831, la filosofía europea y especialmente la alemana cae en un periodo de agotamiento, de superficialidad. Pareciera como si el enorme ímpetu espiritual que significó el idealismo alemán de Kant, Fichte y Schelling, Hegel sobre todo, hubiese agotado la capacidad creadora del pensamiento europeo, etc. Y dice Carpio, no surgen filósofos verdaderamente grandes y geniales, o si aparecen, como es el caso de Nietzsche, cumplen su labor fuera de los medios universitarios, casi ignorados y sobre todo incomprendidos por su época. Tan solo el siglo XX sabrá apreciarlos adecuadamente. En cuanto al marxismo, dice él que es muy antimarxista, ya tuvo ocasión de señalarse en el capítulo 12, dedicado a Marx, que permaneció el marxismo prácticamente fuera de los intereses filosóficos profesionales, quién sabe qué es eso, y que se incorporó a ellos ya bastante entrado el siglo presente. Bueno, Carpio es un profesor de filosofía de manual, valga la redundancia, y él sabe muy bien lo que son los intereses filosóficos profesionales, parece. Yo espero no saberlos nunca y espero que ustedes tampoco. Se supone que son los intereses académicos, intereses filosóficos muy académicos, muy de universidad. De todos modos, Carpio se deja fuera algunos nombres que se pueden mencionar. Al nombre de Marx lo menciona muy al pasar, englobado en eso que se llama marxismo, que en lo que Marx mismo nunca quiso reconocerse, ¿no? Marx decía de sí mismo, lo único que yo sé es que yo no soy marxista, decía Marx. Pero bueno, además de Marx, aquí anoté al costado, ¿no? Pero está Feuerbach, que si bien es una figura menor, es una figura importante, sobre todo como un antecedente de Marx mismo y de Nietzsche mismo. Vamos a tener ocasión de mencionarlo más adelante en la materia, como un antimetafísico importante. La figura de Schopenhauer, también como un antecedente de Nietzsche, pero como un pensador importante de sí mismo, y la figura de Kierkegaard, que sí, que en todo caso se ajusta bastante exactamente a lo que Carpio aquí menciona como un pensador de los que supo ser apreciado recién en el siglo XX, ¿no? Bien, aquella fatiga, sigue Carpio, aquella fatiga probablemente, la fatiga de la filosofía, del pensamiento, probablemente expresa también, por una parte, el desaliento con que se contempla la marcha histórica de la filosofía, la impresión de que no hay en esta posibilidad de ningún conocimiento cierto, y por otra, el deslumbre ante el éxito de las ciencias positivas. Ciencias positivas, o útiles, también se les llamaba, se refiere a las ciencias como las matemáticas, la biología, la física, todo ese tipo de ciencias a las que se le ve una utilidad inmediata, ¿no? Para el progreso
la economía, de la industria y de la vida práctica de los hombres y de las mujeres. Entonces, por otra parte, el deslumbre ante el éxito de las ciencias positivas, porque mientras que la filosofía no parece haber hecho otra cosa que tropezar de fracaso en fracaso sin acuerdo posible, el saber científico, en cambio, asombra al siglo XIX con sus espectaculares conquistas. En efecto, las ciencias se desarrollan en un grado sin precedentes. Bueno, aquí por el ejemplo de las matemáticas, la física, la biología, la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, la sociología, la psicología, etcétera, etcétera. La psicología, entre paréntesis, se independiza de la filosofía hacia finales del siglo XIX. El enorme e incomparable éxito y desarrollo de las ciencias hace más patente el fracaso de la filosofía y explica la aparición del positivismo. Aquí cuando habla Carpio de ciencias, se refiere sobre todo a las ciencias naturales y exactas, que por eso se entiende las ciencias positivas o útiles, no exactamente las ciencias del espíritu o sociales o humanas, que sabemos que no han tenido una suerte semejante ni aplausos semejantes. Bien, entonces repito, perdón que me interrumpa y que genere a veces un poco de confusión. El enorme e incomparable éxito y desarrollo de las ciencias naturales, exactas, positivas, hace más patente el fracaso de la filosofía y explica la aparición del positivismo, el cual puede decirse que es el movimiento dominante durante los dos últimos tercios del siglo XIX. Aquí hay una nota al pie. Dominante no quiere decir absoluto, dice Carpio. Esto es muy esquemático. Una descripción más matizada debiera aludir no solo a las diferentes variedades del positivismo mismo, sino también a otras corrientes que también existían, como el neocantismo, las escuelas neocantianas, menciona un par de autores que pertenecen al neocantismo, o el neoidealismo de Bradley, o de Croce en Italia. Otro autor del neoidealismo en Italia es Giovanni Gentile, a quien yo estudié bastante. El pragmatismo de William James en Estados Unidos, o las diversas formas de la filosofía de la vida, Dilthey, Bergson, Simmel. Dilthey, por ejemplo, es un autor que estudió, ya lo vamos a ver, estudió la hermenéutica y estudió la fundamentación científica de las ciencias del espíritu, de las futuras ciencias, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales. Buscaba ser una especie de Kant de las ciencias del espíritu. Con todo, agrega al final Carpio, al final de la nota, lo característico o lo hegemónico, podríamos decir, sigue siendo la atmósfera positivista en el siglo XIX, en los dos últimos tercios del siglo XIX. Dos últimos tercios, ¿no? Estamos hablando de las dos terceras partes. En términos generales, consiste el positivismo en considerar que no hay ningún conocimiento legítimo fuera del que proporcionan las ciencias. Por tanto, que a la filosofía no puede corresponderle otra tarea sino la de convertirse en metodología del conocimiento científico e intentar una sistematización de la totalidad del saber que las ciencias ofrecen particularizado. De modo que si en la Edad Media la filosofía habíase convertido en la ancilla theologiae, en sierva de la teología, en el siglo XX y en buena parte del actual, del XXI, parece haberse transformado en ancilla, en el siglo XIX y en buena parte del XX, podríamos agregar también el XXI para algunos trasnochados, parece haberse transformado en ancilla scientiarum, en sierva de la ciencia. El positivismo entonces tiende a no reconocer otros entes fuera de aquellos que nos suministra la experiencia sensible, reduce todo ser y toda verdad a los de los hechos naturales,
Y en esta perspectiva el positivismo es naturalismo. Reduce todos los entes a entes naturales, toda experiencia sensible. Esto es el naturalismo. Y como todo conocimiento se da a través de hechos psíquicos, como todo juicio y toda valoración no serían más que procesos que transcurren en el sujeto psicológico, el positivismo desemboca también por este lado en el psicologismo, esto es, en la asimilación de la lógica y de la teoría del conocimiento a la psicología. Se confunde, se fusiona la lógica y la teoría del conocimiento con la psicología, los procesos psicológicos se terminan fusionando con el estudio de las leyes lógicas. El estudio, mejor dicho, de los procesos psicológicos se terminan confundiendo con el estudio de las leyes lógicas y el estudio de la validez de las operaciones lógicas. Bueno, esto lo vamos a ver en un momento también cuando empecemos a estudiar a Husserl, que, como vamos a ver, no deja de ser un animal de esta época, un bicho de esta época, profundamente influenciado por el mandato de la ciencia, el mandato de hay que hacer ciencia, hay que llegar a un saber riguroso, a un saber bien fundamentado que merezca el nombre de ciencia, ¿no? La filosofía no puede quedarse atrás de toda en todo este clima de época positivista y que está llamado a hacer ciencia con mayúsculas. Entonces, el segundo apartado ya nos introduce a Husserl, a su personalidad y a sus obras. Y dice Carpio: pues bien, contra este estado de cosas, contra y dentro, podríamos decir también, contra y dentro de este estado de cosas, contra y dentro de tales planteos, reacciona Edmund Husserl. Contra toda forma de naturalismo y de psicologismo en general, y contra toda forma de reduccionismo, en este sentido. Pues asimilar las leyes lógicas a las psicológicas, por ejemplo, es nada más que confundir las cosas, porque las leyes psicológicas se refieren a hechos, mientras las lógicas se refieren a valideces. Curioso plural el de valideces, pero lo tomamos, lo aprendemos. La influencia de Husserl, dice Carpio, en la filosofía del siglo XX es literalmente enorme, y vamos a ver que en Heidegger, sin ir más lejos, es muy grande. Saltamos un poco. Independientemente de lo que acaba de decir, Husserl es un ejemplo de dedicación al conocimiento, a la teoría, a la verdad, como pocas veces se ha dado con tanta aplicación. Ejemplo de entrega a las cosas mismas, que es una frase de Husserl mismo. Su Den Sagen selbst. Aquí aprovecho para decirle, ahora que empiezan a aparecer expresiones en alemán, a propósito de Husserl, también van a aparecer a propósito de Heidegger, que si no han estudiado nunca alemán, si no se han asomado nunca al alemán, no le tengan miedo y traten de hacerlo más temprano que tarde, porque yo creo que no hay, independientemente de que sea perfectamente válido, incluso mucho más indicado por una cuestión de posicionamiento político, ideológico, estudiar otras lenguas, por ejemplo, estudiar quechua, estudiar aymara, estudiar las lenguas que uno quiera y que priorice por su subjetividad, por su posicionamiento en el mundo. En el estudio de la filosofía yo creo que no hay en este momento ninguna lengua más importante que el alemán, por la cantidad de autores importantes que han escrito en alemán, ya sea para criticarlos o para entenderlos y criticarlos mejor. El alemán es fundamental y no es tan difícil como parece. Es un idioma muy importante. Yo lo he empezado a estudiar hace poco, relativamente, y me arrepiento de no haberlo estudiado antes,
no le tengan miedo porque no es difícil y los animo a hacerlo. Bien, dicho esto, podría utilizar la pausa, podría editarme, pero no lo voy a hacer porque me lleva mucho tiempo. Por ahí es más humano dejarlo tal como está. En algunos casos lo voy a hacer cuando sea muy desprolijo todo. Bueno, ejemplo de entrega a las cosas mismas para usar sus propias palabras con el único objeto de que revelaran sus secretos sin escatimar el reconocimiento del propio error, la autocorrección, guiado tan solo por el incondicionado respeto a la verdad. Husserl expresa el viejo ideal del filosofar griego, el ideal de la pura teoría desinteresada. Esto es muy importante. Él era un viejo convencido en la filosofía desinteresada. ¿Ustedes creen en eso? ¿En que existe el conocimiento por el conocimiento mismo, el conocimiento desinteresado? ¿Existe algo así como el conocimiento por el conocimiento mismo? Una buena pregunta. Yo no creo en eso. Bueno, con una lucidez, una conciencia y un tesón raramente alcanzado, y ello a pesar de la época en que le tocó vivir tan llena de tragedia. Bueno, Husserl escribió buena parte de su obra en plena Gran Guerra, ¿no? Lo que se llamó la Gran Guerra en Europa, que fue la Primera Guerra Mundial. Después vendría la Segunda para ellos, que fue más grande todavía, pero quedó el título de Gran Guerra para la Primera, como ustedes saben. Bien. Más atento a las insuficiencias que a los méritos de lo logrado, su obra quedó inacabada, en continua elaboración y reelaboración, por lo que publicó relativamente poco, reservando sus manuscritos y dejando inconclusas obras cuya publicación había iniciado, pero que no terminaban de satisfacerlos. Un inconformista notable, Husserl. Los principales trabajos aparecidos en vida son las investigaciones lógicas, el primer trabajo, empezado a escribir en 1901, con una segunda edición posterior, la filosofía como ciencia estricta, ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, lecciones referentes a la fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente, lógica formal y trascendental, meditaciones cartesianas. A todo esto hay que añadir sus manuscritos de alrededor de 40.000 páginas, en su mayor parte escritos en taquigrafía, porque Husserl desde 1900 no podía pensar sin escribir y trabajaba en su escritorio de 7 a 10 horas diarias, según cuenta aquí en la nota al pie Van Breda, y que también nos informa Carpio en esta nota que Husserliana, que se abrevia UA con H, es el título que se le da a las obras completas, a la Gesammelte Werke, las obras completas de Husserl. Son varios volúmenes, varios volúmenes, digo bien. Vamos entonces a entrar en materia. Ya tenemos algunos títulos de sus obras que van a ir apareciendo a lo largo del desarrollo. La filosofía como ciencia estricta, este es uno de los títulos de sus trabajos, el segundo que mencionamos, y es la ambición primera de Husserl, ¿no? Hacer de la filosofía una ciencia estricta, porque, como vamos a ver enseguida, el primer diagnóstico que él hace es que no lo ha sido nunca hasta ahora. Él dice: desde su origen mismo en Grecia, la aspiración de la filosofía ha sido la de constituirse como saber riguroso y objetivamente válido, como ciencia estricta, tanto acerca del fundamento último de todas las cosas como acerca del fundamento de toda vida práctica. Fundamento último de todas las cosas, el arjé, ¿no? La búsqueda del arjé, los presocráticos, ¿no? En Platón, en Aristóteles, y también en Platón y en Aristóteles
y fundamento de la vida práctica, ¿no? La idea del bien, por ejemplo, es fundamento de todo y también es también ese bien que nos orienta en la vida práctica. Con el motor inmóvil de Aristóteles pasa algo parecido, ¿no? Su contemplación es también la mayor virtud que se puede alcanzar desde el punto de vista de la vida ética, ¿no? Bien, no nos detengamos demasiado en esta distinción, que ahora no viene al caso. Agrega Husserl, y sin embargo el hecho es que en ninguna época de su desarrollo pudo la filosofía cumplir esta exigencia de ser ciencia estricta. ¿Qué significado tiene este hecho? Contra lo que a primera vista pudiera pensarse, no se trata meramente de que la filosofía sea una ciencia imperfecta, porque en realidad imperfectas son todas las ciencias. Lo que significa es sencillamente que la filosofía todavía no es ciencia, que no ha comenzado aún como ciencia, nunca fue ciencia. En efecto, el criterio que permite determinar si un saber está constituido como ciencia o no es la existencia de un contenido doctrinario teórico objetivamente fundado, por pequeño que sea. Hay ciencia cuando hay conocimientos que valen objetivamente y pueden ser mostrados como tales, que son válidos entonces para todo sujeto capaz de rehacer las fundamentaciones correspondientes. Es decir, objetivos en el sentido de que son válidos para todo sujeto, todo sujeto que sea capaz de rehacer las fundamentaciones correspondientes. En el sentido de objetividad como lo universalmente subjetivo, lo que es válido para todos los sujetos, ¿no? Por lo tanto, en una verdadera ciencia no caben opiniones, intuiciones o puntos de vista privados. Y eso es exactamente lo que ha sido la historia de la filosofía. Si echamos un vistazo a la historia de la filosofía, es exactamente eso, una colección de puntos de vista privados. Lo que con la filosofía ocurre no es que solo disponga de un sistema de doctrina incompleto y solo imperfecto en los detalles, como pasa con las ciencias particulares, es que no dispone de ninguno. En ella la totalidad y los detalles están en tela de juicio. Las actitudes todas son asunto de convicción individual, de concepción de escuela, de punto de vista. No hay un mínimo acuerdo, no hay una mínima sistematización consensuada que permita hablar de un edificio incompleto pero consensuado, común, unitario. Hay una gran Babel, una gran construcción, multiplicidad de construcciones sin un mínimo acuerdo. En una palabra, en filosofía no hay verdades objetivamente comprendidas y fundadas, y lo que viene a ser lo mismo, carece todavía de problemas, métodos y teorías abstractamente bien deslindados y por su sentido cabalmente aclarados. Se hace preciso una reforma total de la filosofía que la convierta en ciencia constituida a partir de una fundamentación absoluta, una fundamentación que haga por fin de la filosofía una ciencia estricta, strenge Wissenschaft. Solo de esta manera se acabará con las polémicas y la multiplicidad inconexa de los puntos de vista, y resultará posible que los esfuerzos de los individuos se vayan sumando, que sea posible el trabajo colectivo de los investigadores, tal como ocurre con las ciencias particulares. Se dan cuenta, ¿no? Queda clarísimo el clima positivista en el que se mueve Husserl también, ¿no? No es un positivista él mismo, pero el clima está clarísimo, el clima en el que se mueve. Dicho esto, surge al punto el recuerdo de Descartes, porque una reforma semejante de la filosofía era también su meta, y en efecto Husserl mismo
puso de relieve el paralelo de él mismo con Descartes. Tal como el pensador francés, Husserl, desprestigiado el hegelianismo, que por primera vez había intentado hacer comprensible, racional la historia de la filosofía, no ve sino la multiplicidad de los sistemas, la circunstancia de que la filosofía ha fracasado en su pretensión de constituirse como ciencia unitaria, sistemática, bien fundamentada. Y quiere Husserl acabar con el estado de cosas existente y volver a intentar el logro de aquella pretensión, tomando como guía, o mejor dicho, como inspiración, el radicalismo cartesiano, esto es, la tendencia a ir hasta las últimas raíces de las cosas, porque la filosofía, que es por esencia la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes, de los rhizomata panton, esto es, las raíces de todas las cosas, la ciencia de lo radical, tiene que ser también radical en su proceder. La filosofía, que es la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes, de las raíces de todas las cosas, tiene que ser radical en su proceder. Entonces, hay aquí una cita de las Meditaciones cartesianas de 1931. Dice Husserl, se pregunta: ¿no estamos en una situación semejante a aquella en que se encontró Descartes en su juventud? ¿No será tiempo, pues, de renovar su radicalismo de filósofo que inicia su actividad, de someter a una revolución cartesiana la inabarcable literatura filosófica, con su confusión de grandes tradiciones, de innovaciones serias, de modas literarias calculadas para hacer impresión o para causar impresión, pero no para ser estudiadas, y en fin, de empezar con nuevas meditaciones de prima filosofía, es decir, meditaciones metafísicas, como tituló Descartes su obra? La nota al pie lo aclara Carpio, ¿no? Meditaciones de prima filosofía fue el título de las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? Agrega Carpio: solo que justo por el rigor con que se quiere llevar a cabo la tarea, será menester rechazar casi todo el conocido contenido doctrinal de la filosofía cartesiana, pues habrá que evitar precisamente los tentadores extravíos en que han incurrido Descartes y su posteridad por no atenerse a la radicalidad que ellos mismos exigían. Es decir, Descartes va a ser la musa inspiradora de Husserl en este radicalismo para pensar la filosofía, cuestionando toda la tradición y queriendo pensar de raíz el problema de la filosofía como ciencia rigurosa, pero el contenido que Husserl le va a dar a ese nuevo cartesianismo que él quiere inaugurar va a ser distinto al cartesianismo de Descartes, va a ser muy distinto. O quizá no tanto, ya vamos a ver, pero va a ser bastante distinto. Se trata entonces, pues, de convertir a la filosofía en ciencia estricta, y ello lo hará la fenomenología, que así es como se llamará la filosofía de Husserl. Pasemos ahora a la crítica del psicologismo, que es uno de los primeros puntos que abordan los primeros textos de Husserl. En las investigaciones lógicas, por ejemplo. Husserl inició sus investigaciones filosóficas, dice Carpio, tratando de fundamentar los conceptos básicos de la aritmética en las operaciones psíquicas de contar. Es decir, él mismo empieza adhiriendo al psicologismo, empieza confundiendo las dos cosas. Operaciones psíquicas con fundamentación de la matemática. Repito entonces, Husserl inició sus investigaciones filosóficas tratando él mismo de fundamentar los conceptos básicos de la aritmética en las operaciones psíquicas de contar. Es decir,
fundando la aritmética en la psicología. Más pronto se percató, sin embargo, de que tal proceder partía de un equivocado prejuicio, el de creer que son en el fondo lo mismo la operación de contar, los actos psíquicos mediante los cuales se cuenta, y los números y las relaciones entre estos, que son entes ideales. Aquí, si nos fijamos, Carpio pone entre paréntesis: confróntese capítulo 1, sección 2 o parágrafo 2, el primerísimo capítulo del libro, de este manual, Principios de Filosofía. Empieza hablando, bueno, el parágrafo 1 habla de los principios ontológicos, principio de identidad, principio de contradicción o de no contradicción, principio de tercero excluido y principio de razón suficiente. Y después el segundo apartado o parágrafo se llama la diversidad de los entes. Y ahí habla Carpio de 3 tipos de entes. Los entes sensibles o reales, entre comillas reales, depende de a qué metafísica u ontología adhiramos, van a ser reales los entes sensibles o no. Por ejemplo, para Platón, ya sabemos que los entes sensibles no son precisamente los entes reales, sino los menos reales de todos. Los entes ideales, en segundo lugar, enumerados en segundo lugar, los entes ideales o irreales, también conocidos como irreales, porque no son cosas, real viene de res, de cosa, no son cosas materiales o sensibles. Y aquí nos interesa sobre todo prestar atención a cómo se definen ahí, en esa segunda sección del primer capítulo de Carpio, que les pido que lo vayan a leer. En este PDF está en la página 17, eso, los entes ideales, tal como allí los define Carpio. Son sobre todo, o en primer lugar, lo que conocemos todos como los entes matemáticos, los números, las figuras geométricas, pero también las proposiciones, los sentidos en general y, como veremos, las esencias de Husserl, las famosas esencias. Lo que nos preguntamos, y me preguntaban desde un principio, qué entidad tienen las esencias en Husserl, qué son. Bueno, son entes ideales. Bueno, ya vamos a llegar a eso, pero aquí les recomiendo ir a leer esa paginita para que lo tengan también ya definido como el propio Carpio lo define en un principio, valga la redundancia, para contar con ese lenguaje ya facilitado por el propio autor que está narrándonos esta introducción a Husserl. Bien, el tercer tipo de ente que allí enumera Carpio son los valores, los entes valiosos. Bueno, entonces continúa Carpio narrándonos que se da cuenta de su error Husserl y emprende una crítica en los prolegómenos a las investigaciones lógicas, emprende una crítica del psicologismo. Según ya se adelantó en este mismo capítulo, el psicologismo sostenía en el campo de la lógica que los principios lógicos no eran sino leyes psicológicas, es decir, leyes referentes al efectivo comportamiento del sujeto psíquico en su actividad del pensar. Sin embargo, tal opinión es insostenible, como se ve ya observando simplemente la enorme diferencia de carácter entre las leyes lógicas y las psicológicas. Estas, las psicológicas, como las de asociación de ideas, y admitiendo que se las pueda llamar leyes, agrega Carpio, son vagas y establecidas empíricamente, por inducción, es decir, por acumulación de casos y por, digamos, por decirlo a lo bruto, por acumulación de casos. Solo afirman simples regularidades, meras probabilidades, lo cual no ocurre en modo alguno con las leyes lógicas, como, verbo y gracia, por ejemplo, las leyes del silogismo,
que son absolutamente exactas y a priori, es decir, independientes de la experiencia. Entonces, ¿cómo pensar en derivar estas, las leyes lógicas, de aquellas, las psicológicas, cuando sobre bases teoréticas vagas solo pueden fundarse reglas vagas? Esa es una cita de Husserl, de las investigaciones lógicas precisamente. Según el enfoque psicologista, entonces, el principio de contradicción, por ejemplo, es uno de los principios ontológicos, que es también un principio lógico, significa que no pueden darse a la vez en el pensamiento, en el mismo sujeto, dos actos de pensar que afirmen lo contrario el uno del otro. Y esto, si fuese efectivamente cierto, sería algo conocido por vía empírica, por inducción, y por ende solo probable. Por vía empírica se conoce solamente por inducción y solamente, por tanto, probabilidades. Nunca se llega a una ley absoluta, completamente comprobada. Esto lo habrán estudiado en otras materias, epistemología, etcétera. La diferencia entre inducción y deducción, etcétera, ¿no? Por vía empírica nunca podemos llegar más que a inducir. La única inferencia que me es dado llegar es a la probabilidad, a la inducción, ¿no? Pero entonces la afirmación de que todo saber, voy a la parte resaltada, si no nos pasamos la vida leyendo. Sin embargo, el principio de contradicción no dice que sea de presumir que ningún ente puede ser P y no P a la vez, es decir, que sea algo probable, ni que si dos proposiciones de la forma todos los A son B y todos los B son C son verdaderas, sea de presumir que la correspondiente proposición de la forma todos los A son C es verdadera. Es evidente que, por el contrario, lo que en cada caso se afirma no es probable sino necesario, apodíctico, necesario, absolutamente necesario, contundentemente necesario. En el fondo, el psicologismo viene a ser, dice Carpio, una forma de relativismo, puesto que sostiene que todo conocimiento en general y los principios y leyes lógicos en especial dependen de la organización específica del hombre o bien de cada individuo, que tales principios y leyes son los del pensar humano, quedando abierta la posibilidad de un pensar regido por principios diferentes. El principio de contradicción establece apodícticamente, es decir, de manera universal y necesaria, sin que pueda admitirse excepción alguna, proveniente de la experiencia, por ejemplo, no hay excepción posible, es a priori, independiente de la experiencia, establece entonces apodícticamente que dos proposiciones contradictorias no pueden ser a la vez verdaderas, que es absolutamente imposible que lo sean. Este principio entonces no se refiere para nada a lo que sucede en la psique de ningún sujeto, de ninguna persona determinada, ni de ningún ser pensante en general, sino que se refiere a las proposiciones contradictorias y a la verdad de las mismas, es decir, a verdades a priori, independientes de la experiencia, independientes de los sujetos, independientes, por lo tanto, de cualquier psiquis, de cualquier psicología, de cualquier experiencia, de cualquier ciencia fáctica. Vamos adelantando eso también. Dicho de manera general, sigue Carpio, el sentido de lo que la lógica establece es totalmente diferente del sentido de aquello a que se refiere la psicología, porque sus temas son de diferente especie. En efecto, la psicología se ocupa de los actos del pensar, del juzgar, etc., los cuales son entes naturales, temporales, sensibles. En efecto, el juzgar, el pensar, como el sentir, etc., son actos nuestros, psíquicos, que se dan efectivamente en el tiempo, en nosotros mismos como sujetos naturales que somos. En cambio, los juicios
Y las verdades y los sentidos son intemporales, son inespaciales, son independientes de nosotros mismos como sujetos psíquicos, como sujetos que piensan. Dicho en términos de Carpio, en tanto que la lógica no se ocupa de ninguna manera del proceso del pensar, de cómo se piensa de hecho, sino de su contenido, de las significaciones a que esos actos se refieren y que son entes ideales. Y vuelve a remitir al apartado de la página 17 de este mismo PDF al que yo les acabo de enviar también. Y remite a los puntos A y B, que no son otros que los puntos en los que habla de los entes sensibles o reales y de los entes ideales o irreales. Bien, entonces, continúa. La serie de actos de pensar, la serie de actos de pensar que realiza el matemático cuando razona, el sujeto, la psiquis del matemático cuando razona, es algo muy diferente del razonamiento mismo, que es objetivable y que es algo que es independiente de cualquier sujeto matemático, digamos. Aquella, la serie de actos del pensar, es una sucesión de procesos psíquicos temporales y subjetivos. El razonamiento, la estructura del razonamiento, en cambio, es una estructura ideal, intemporal y objetiva. Con otras palabras, la psicología es una ciencia de hechos, la lógica, en cambio, es una ciencia de esencias. También, como veremos más adelante, se le va a llamar Husserl una ciencia eidética, porque también le va a llamar a la esencia eidos, con la misma palabra que vimos que usaba Platón. De hecho, vamos a ver un montón de puentes a lo que acabamos de ver en Platón en las clases teóricas. Y también vamos a referirnos con Husserl con mucha frecuencia al sentido. Allí donde hablamos de esencias, también hablamos de sentidos. Los sentidos tampoco son algo subjetivo. Por supuesto que hay sentidos puramente subjetivos, pero también hay sentidos objetivos, como por ejemplo los sentidos que implican las proposiciones o los enunciados que no son algo puramente caprichoso y puramente individual, sino que son compartibles y objetivables y traspasables de sujeto a sujeto. Bien, vamos al siguiente apartado que se dedica a revisar los supuestos del naturalismo, el positivismo en sentido amplio, el empirismo en sentido amplio y del cartesianismo. Bien, ahora se comprende, dice Carpio, que el naturalismo y sus variantes, el positivismo, el psicologismo, que acabamos de ver, no puede pretender constituirse en ciencia estricta porque se apoya en la creencia no justificada de que todo ente es un ente natural, ente sensible, y de que no hay ninguna otra especie de entes, es decir, solo es real, ahí está el uso de real para referirse solamente a los entes sensibles. Y junto con ello la creencia según la cual toda experiencia es experiencia sensible. De hecho, sabemos muy bien que el empirismo, la palabra utiliza la palabra experiencia para referirse a la experiencia sensible, y la empiria, en este caso, que empiria es la palabra griega para experiencia, empirismo se remite a empiria y empiria se remite solamente a la experiencia sensible, a la información que remiten los sentidos. Pero esto quiere decir que el naturalismo parte de supuestos y que por tanto carece del radicalismo a que aspira la filosofía en tanto ciencia estricta buscada por Husserl. En la medida en que ignora la diferencia fundamental entre lo real o natural, entre comillas, fíjense, lo que hemos llamado sensible, y lo ideal o irreal, también entre comillas,
El psicologismo y en general todo el naturalismo falsea las cosas, no respeta la estructura de las mismas. Ambos son formas de reduccionismo, es decir, de indebida asimilación de un objeto o especie de objetos a otra a la que no pertenece. Es decir, como dijimos, el psicologismo asimila los entes ideales a entes puramente psicológicos, entes matemáticos a procesos psicológicos, y el naturalismo reduce todos los entes a entes naturales, y por lo tanto también de alguna manera el psicologismo dice, en tanto proceden de tal manera, continúa Carpio, en tanto proceden de tal manera el psicologismo y el positivismo, del que aquel suele ser una forma. ¿Por qué? Porque el psicologismo es una forma de positivismo, porque también al reducir, por ejemplo, los entes ideales a entes psíquicos, está reduciendo los entes ideales a una forma de entes también naturales, porque está reduciendo los entes ideales a una forma de esos entes naturales que somos nosotros como animalitos que piensan, ¿no? De alguna manera está reduciendo todo a ente natural, ¿no? Todo se reduce a ente natural para el positivismo, para el naturalismo. Retomo, en tanto proceden de tal manera, el psicologismo y el positivismo, salteo el paréntesis, son infieles a su propio principio fundamental al de atenerse a los hechos, a lo que la experiencia ofrece. El empirismo mutila la experiencia, el positivismo mutila la experiencia, o la estrecha, la reduce indebidamente al identificarla con la experiencia sensible. Y fíjense lo que dice aquí Husserl, en el clima positivista en el que está viviendo, de aspiración, una fuerte aspiración a la ciencia verdadera. Pero si el verdadero positivismo, fíjense, acá se pone la camiseta del verdadero positivismo, Husserl, pero si el verdadero o el auténtico positivismo, pero si el verdadero o auténtico positivismo debe consistir en atenerse a lo que las cosas efectivamente son y a lo que la experiencia efectivamente proporciona, y no en declarar de antemano que todo ente se reduce a lo sensible, sea físico o psíquico, este sí es sin acento. Si el único método válido debe consistir en respetar la experiencia en toda la amplitud y riqueza de lo que muestre y no en limitarla a lo que prejuiciosamente se supone que debe dar, entonces, con todo derecho pudo decir Husserl, somos nosotros los auténticos positivistas. Es decir, nosotros, Husserl, que tenemos un concepto de experiencia más amplio, que abarca también los entes ideales en su auténtica naturaleza de entes ideales, no de entes ideales reducidos a entes o fusionados con entes psíquicos. Nosotros somos los auténticos positivistas, dice Husserl. De todos modos estoy simplificando porque falta mucho desarrollo todavía. No se queda ahí Husserl, ni mucho menos. Vamos a ver la nota 25, que dice, que esa cita está sacada de esta obra que va a ser muy citada, resumida como Ideen, la traducción en español, ideas para o relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Abreviación, ideas. Bueno, volvemos y continuamos. Por otro lado, y acá viene la crítica al cartesianismo y a su inspiración o fundamentación en las matemáticas, por otro lado, tampoco Descartes logró su propósito de convertir la filosofía en ciencia rigurosa. También Descartes partía de un supuesto y de una convicción no examinada. El supuesto,
una especie de contracara del que era propio del naturalismo, según el cual el modelo para la filosofía debe serlo la matemática y su método deductivo. Cita de Husserl. Descartes tenía por adelantado un ideal de ciencia, el de la geometría, o si se quiere, el de la ciencia matemática de la naturaleza. La ciencia universal, salto un poquito, la ciencia universal había de tener la forma de un sistema deductivo en el que la construcción entera había de reposar orden geométrico sobre un fundamento axiomático y absoluto de la deducción. Debería tener la forma de una deducción geométrica, la filosofía. Una matesis universalis, lo habrán visto también en otro sitio. Y continúa explicando Carpio. En uno y otro caso, naturalismo y Descartes, se ha partido como supuesto de alguna ciencia dada, la ciencia natural o la ciencia matemática. Pero si se piensa bien la cosa, se comprenderá que ninguna ciencia puede servir de modelo a la filosofía. Todas ellas son imperfectas. Esto ya se sabe, ya se dijo, pero acá se está hablando de otra cosa. Todas ellas son imperfectas como modelo para la filosofía. Mas, con ser todo esto importante, hay otra circunstancia que lo es muchísimo más. A saber que toda ciencia se apoya en supuestos, lo cual significa, en otros términos, que carece de fundamento absoluto. Es decir, por esto son imperfectas como modelos para la filosofía, entendida o buscada como ciencia rigurosa. Todas las ciencias se apoyan en supuestos, y esto es algo que la filosofía, como ciencia rigurosa, no se puede permitir, dice Husserl. Esto es algo que la filosofía no se puede permitir. Y entonces esta carencia de un fundamento absoluto por parte de las ciencias determina la fragilidad teórica de cada una de ellas. Basarse en supuestos significa su fragilidad teórica, porque en tanto le falte el suelo en que apoyarse con firmeza, esa fundamentación absoluta que busca Husserl, toda construcción suya de estas ciencias será endeble. Pero entonces se pregunta a Carpio, ¿qué puede significar la expresión filosofía como ciencia estricta? Bueno, y acá vamos al apartado 6, donde se nos explica un poco más en detalle y con más precisión cuál es esta idea de ciencia como ciencia estricta. Y esta idea de ciencia, esta idea a secas, esta idea en sentido platónico, este eidos de ciencia, este ideal de ciencia, o esta idea platónica de ciencia como algo, este modelo a alcanzar, que todavía no existe, que todavía no se alcanzó jamás, y que ninguna ciencia nos ofrece como modelo acabado. Y acá noto como palabras, adelantando lo que se va a decir en el parágrafo, fundamentación y sistematización como palabras clave para este concepto ideal de ciencia buscado. Fundamentación y sistematización van a ser las características clave para este ideal de ciencia buscado. Bien, en su empeño por convertir a la filosofía, en ciencia estricta, Husserl no va a partir de ninguna ciencia dada, entonces, como Descartes y el naturalismo, o como Kant, por ejemplo. Husserl toma como punto de partida, entonces, la pretensión o el ideal de ciencia
en el sentido teleológico, acá hay unas erratas en el texto, según el cual toda ciencia se orienta. Con otras palabras, parte de la esencia de la genuina ciencia, de su pura posibilidad, de la idea de ciencia genuina a partir de una fundamentación absoluta, la vieja idea platónica, la vieja idea platónica de ciencia como saber absoluto. Fíjense que acá también hay una nota al pie que dice: no es seguramente superfluo llamar la atención sobre el hecho de que aquí aparezca una vez más el viejo término platónico idea, ¿no? Bueno, ya sabemos que, ya lo adelanté, que el mismo Husserl homenajea de algún modo a Platón más de una vez, llamándole eidos a sus esencias, y ciencia eidética a su ideal de ciencia, y a su filosofía. Bien, entonces, la idea de ciencia envuelve dos exigencias fundamentales: la idea, ¿no? La idea como ideal, como idea platónica, como aspiración. Dos exigencias fundamentales que yo ya adelanté: la de fundamentación y sistematización.